¿Por qué nunca se encontró el cuerpo de Moisés? Esta incógnita ha desafiado al tiempo y ha sido motivo de debate durante siglos. El enigma que rodea la historia de Moisés trasciende lo que nos revela la Biblia, pues detrás de este misterioso líder hay secretos ocultos y verdades aún por descubrir. En este emocionante vídeo, nos sumergiremos en la fascinante vida de Moisés y en todos los enigmas que la rodean. Moisés, uno de los personajes más prominentes de la Biblia, es un símbolo de liderazgo, valentía y milagros. Acompáñanos en este viaje lleno de misterio mientras desentrañamos los secretos detrás de su desaparición y descubrimos qué oculta la historia detrás del hombre que guió al pueblo de Israel hacia la libertad. Prepárate para una experiencia envolvente llena de intriga y revelaciones extraordinarias. Y quizás, su legado trascienda incluso más allá del pueblo hebreo, impactando a toda la humanidad. Las acciones y palabras de Moisés han dejado una huella indeleble en la historia hasta el día de hoy, marcando un camino de inspiración y esperanza para generaciones venideras. Elegido por Dios para liberar al pueblo hebreo de la opresión en Egipto, conducirlo hacia la tierra prometida de Canaán y enseñarle la ley divina, Moisés es una figura monumental cuya historia ha sido recopilada en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Su vida se convierte en un relato épico de coraje, fe y redención, donde cada página resuena con la fuerza del heroísmo y la voluntad de superar las adversidades. A través del libro del Éxodo, testigo de su llamado como profeta y como lideró la extraordinaria liberación de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto, nos embarcamos en un viaje emocionante lleno de desafíos y milagros. Esta narrativa asombrosa nos sumerge en la mayor fuga de la historia, donde más de 2 millones de esclavos desafiaron todas las probabilidades para escapar de uno de los países más fortificados del mundo. Prepárate para ser cautivado por la historia de Moisés, donde su valentía y determinación nos inspiran a desafiar lo imposible y a alcanzar la libertad que tanto anhelamos. Acompáñanos en este emocionante viaje a través de los desiertos de la antigüedad y descubre cómo el legado de Moisés continúa iluminando nuestro camino hasta el día de hoy. Esta historia está repleta de milagros, incluyendo los más famosos del libro sagrado. En ese tiempo, los israelitas estaban bajo el liderazgo de Moisés, un hombre que presenció una cantidad mayor de milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos. Además de los milagros que ocurrieron cuando Dios intervino a favor de su pueblo, algunos de estos eventos pueden parecer mágicos, como la transformación del bastón de Moisés en una serpiente. Sin embargo, la mayoría de estos eventos fueron manipulaciones naturales evidentes, demostrando el poder de Dios sobre la creación para beneficio de su pueblo. La historia de Moisés está llena de ejemplos como este. Veamos en detalle toda la trayectoria de Moisés hasta su muerte. Moisés nació en un momento terrible para su pueblo. Los israelitas habían vivido en Egipto durante cientos de años, habiéndose establecido originalmente allí cuando su antepasado José fue gobernador de Egipto bajo el faraón anterior. En marcado contraste con su forma de vida privilegiada durante la época de José, los israelitas fueron esclavizados y sufrieron bajo el gobierno de sus amos egipcios. Para abordar estos problemas, el faraón ordenó la masacre de todos los niños israelitas debido a su preocupación por el rápido crecimiento de la población. La familia de Moisés estaba decidida a protegerlo a toda costa de un destino oscuro. En un acto de desesperación y amor inquebrantable, lo ocultaron durante meses, pero pronto supieron que necesitaban una solución más audaz. Entonces, su madre, con el corazón en la mano, lo colocó en una canasta de papiro y lo escondió entre los juncos, mientras su valiente hermana vigilaba desde la distancia. Fue así como el destino de Moisés se cruzó con el del Nilo, cuando una princesa, bañándose en sus aguas, descubrió al bebé y decidió rescatarlo de un destino incierto. La valiente hermana de Moisés, actuando con astucia y valentía,
ofreció sus servicios para encontrar una nodriza, asegurando que su propio hijo fuera criado por su verdadera madre. Así, Moisés fue criado como un príncipe, rodeado de lujos y comodidades, sin saber que su destino estaba marcado para cambiar el rumbo de la historia. Gracias a esta dramática situación, el hijo de un esclavo israelita fue criado como príncipe en Egipto. Sin embargo, a pesar de su estatus y lujoso estilo de vida, quedaba claro que Moisés no olvidaba sus raíces. Simpatizaba con sus compañeros israelitas esclavizados. ¿Estás disfrutando de la historia hasta ahora y deseas descubrir más misterios de la Biblia? Si la respuesta es sí, suscríbete al canal para recibir todas las historias y secretos de la Biblia. Con el tiempo, Moisés se convirtió en un hombre adulto. Un día, presenció cómo un egipcio golpeaba sin piedad a un esclavo hebreo. Enfurecido por esta injusticia y crueldad, Moisés tomó el asunto en sus propias manos. Cuando pensó que nadie lo estaba viendo, mató al egipcio y enterró el cuerpo en la arena para ocultar las pruebas. Al día siguiente, Moisés estaba nuevamente fuera cuando presenció a dos esclavos hebreos peleando entre sí. Cuando intentó detener la pelea, uno de ellos se volvió hacia Moisés y le preguntó si planeaba matarlo como había hecho con el egipcio. Moisés inmediatamente se dio cuenta de que las noticias sobre sus acciones imprudentes del día anterior se habían extendido rápidamente, y comenzó a temer por su vida. No pasó mucho tiempo antes de que el faraón buscara venganza por el asesinato del egipcio. Con el peso de la culpa y el miedo a su espalda, Moisés huyó al desierto, convirtiéndose en un fugitivo de la justicia. En el vasto y desolado desierto, Moisés encontró refugio en la tierra de Madián. Allí, intentó comenzar una nueva vida, lejos de la opulencia de Egipto y de las consecuencias de sus acciones pasadas. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Un día, mientras Moisés vivía su vida como un ermitaño en el desierto, se encontró con un grupo de pastoras que luchaban por sacar agua de un pozo para los rebaños de su padre. Todo parecía ir bien hasta que unos pastores locales, arrogantes y despectivos, llegaron y comenzaron a acosar a las mujeres. Moisés, sintiendo una profunda empatía por estas mujeres indefensas, decidió intervenir. Con valentía, ahuyentó a los pastores y les brindó ayuda, asegurando que los rebaños recibieran el agua que tanto necesitaban. Su acto de heroísmo no pasó desapercibido, y las noticias de su valentía llegaron rápidamente a oídos del padre de las pastoras. Impresionado por la nobleza y la valentía de Moisés, el padre de las pastoras lo invitó a su hogar y lo recompensó ofreciéndole matrimonio con una de sus hijas, Séfora. Este encuentro marcó un nuevo capítulo en la vida de Moisés, un hombre cuyo destino estaba destinado a cambiar no solo su propia vida, sino también la historia de una nación entera. Moisés, transformado en pastor y acompañado por Séfora, construyó una familia y disfrutó de años de felicidad en el desierto. Sin embargo, un día, mientras cuidaba sus ovejas, presenció un fenómeno misterioso, una zarza ardiente. Desde esa zarza, Dios habló directamente a Moisés, ordenándole que abandonara su vida apacible y regresara a Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud. Según se dice, el Señor manifestó haber visto la opresión de su pueblo en Egipto y haber escuchado sus lamentos debido a sus capataces. Conmovido por su sufrimiento, decidió liberarlos de las manos de los egipcios y conducirlos hacia una tierra fértil y abundante, donde fluía la leche y la miel. Esta tierra prometida, conocida por albergar a diversas tribus como los cananeos, hititas, amorreos, fariseos, hebreos y jebuseos, representaba la esperanza de un futuro próspero para los israelitas.
A la edad de 80 años, Moisés se enfrentó al faraón, pero éste se negó obstinadamente a liberar a los israelitas. Ante la negativa del faraón, Moisés desató sobre Egipto una serie de 10 plagas devastadoras. Desde la transformación de las aguas del Nilo en sangre hasta la invasión de ranas, la plaga de piojos y la infestación de moscas, cada plaga golpeaba implacablemente al reino egipcio. La muerte del ganado, la aparición de llagas, la lluvia de piedras y la oscuridad acrecentaron el sufrimiento de Egipto. Pero fue la 10ª plaga, la muerte de todos los primogénitos egipcios, lo que finalmente persuadió al faraón a liberar a los hebreos. Una vez liberados, Moisés y su pueblo partieron hacia la tierra prometida. Sin embargo, el faraón, sintiéndose traicionado, ordenó a sus tropas que los persiguieran. Moisés y los israelitas se encontraron acorralados entre el mar y el ejército egipcio. ¿Lograrán escapar de la furia del faraón y alcanzar la libertad que tanto anhelaban? La historia de la huida de Egipto está llena de emoción, intriga y el poder inquebrantable de la fe. Sin embargo, la libertad recién ganada fue efímera, ya que el faraón, consumido por la ira y el arrepentimiento, ordenó a sus tropas perseguir a los hebreos. En un acto de milagro divino, Moisés abrió un camino a través de las aguas del Mar Rojo con su vara, permitiendo que los israelitas escaparan de sus perseguidores. Una vez que cruzaron, las aguas se cerraron, ahogando a los soldados egipcios y asegurando la libertad del pueblo hebreo. Pero no entraréis en él, Deuteronomio 34, 4. Moisés enfrentó numerosas pruebas de su liderazgo en el desierto. Los israelitas, siendo un grupo indisciplinado e ingrato, se quejaban constantemente, a pesar de que Dios les demostraba repetidamente que Él se ocuparía de todas sus necesidades. En medio de esta difícil situación, los israelitas clamaban por instrucciones claras y efectivas. Después de una victoria militar sobre los amalecitas, los israelitas acamparon al pie del monte Sinaí. Fue allí donde Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos, escritos con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Mientras Moisés permanecía en la cima del monte recibiendo las instrucciones divinas, los israelitas, en un acto de desobediencia y rebeldía, construyeron un ídolo en forma de becerro de oro para adorar. Cuando Moisés regresó al campamento y presenció la idolatría del pueblo, su indignación fue incontenible. En un acto de ira justificada, arrojó las tablas de piedra con los 10 mandamientos al suelo, simbolizando la ruptura de la alianza entre Dios y su pueblo debido a su desobediencia flagrante. Esta situación ilustra los desafíos y las pruebas constantes que Moisés enfrentó en su liderazgo sobre los israelitas en el desierto. Moisés ascendió una vez más al monte para suplicar a Dios que perdonara a los israelitas. Siguiendo las instrucciones divinas, Moisés tuvo que reemplazar las tablas de los 10 mandamientos. Permaneció en la montaña, ayunando, orando y dialogando con Dios durante 40 días. Cuando finalmente descendió, el pueblo quedó atemorizado al ver que su rostro resplandecía con la luz de la gloria divina. Moisés fue un líder excepcional que falleció mientras guiaba a su pueblo hacia la tierra prometida de Canaán. Incluso en la actualidad, los judíos honran a este héroe bíblico con el título de legislador de Israel. Sin embargo, a pesar de todas sus bendiciones, a Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida. Y ahora te preguntarás por qué sucedió esto. En Deuteronomio 32, 51, 52, Dios explica por qué a Moisés no se le permitió ingresar a la tierra prometida. Porque me traicionasteis delante de los israelitas, junto a las aguas de Meribá Cades, en el desierto de Sin, y porque no defendisteis mi santidad entre los israelitas. Por tanto, veréis la tierra solo desde lejos, no entraréis en la tierra que yo doy al pueblo de Israel. Dios cumplió su promesa al mostrarle a Moisés la tierra prometida,
pero no le permitió ingresar. El incidente en las aguas de Meribá Cades está registrado en Números 20, cerca del final de los 40 años de vagar. Los israelitas llegaron al desierto de Sin, donde no había agua, y la comunidad se volvió contra Moisés y Aarón. Moisés y Aarón acudieron a la tienda de reunión y se postraron ante Dios. Dios les indicó a Moisés y a Aarón que convocaran a la asamblea y hablaran a la roca para que brotara agua. Moisés tomó su bastón y reunió a los hombres. Luego, aparentemente enojado, les dijo: «Escuchad, rebeldes, haremos brotar agua de esta roca». Entonces, Moisés golpeó la roca 2 veces con su vara, Números 20, 10-11, y el agua fluyó como Dios había prometido. Sin embargo, Dios les comunicó de inmediato a Moisés y a Aarón que, debido a que no confiaron lo suficiente en él para honrarlo como santo, no llevarían a los hijos de Israel a la tierra prometida, versículo 12. El castigo puede parecer severo, pero al analizar detenidamente las acciones de Moisés, podemos identificar varios errores. Sin duda, Moisés desobedeció directamente una orden de Dios. En lugar de hablarle a la roca como Dios le había ordenado, Moisés optó por golpearla con su vara. Anteriormente, cuando Dios había sacado agua de una roca, le había indicado a Moisés que la golpeara con su bastón, Éxodo 17, pero las instrucciones en esta ocasión eran diferentes. Dios deseaba que Moisés confiara en él, especialmente después de tantos años de una relación estrecha. Moisés no necesitaba recurrir a la fuerza, simplemente debía obedecer a Dios y confiar en que él cumpliría su promesa. Además, se le atribuye a Moisés haber traído agua al preguntarle a la gente reunida junto a la roca: ¿os haremos salir agua de esta roca? Números 20:10, énfasis añadido. Moisés parecía adjudicarse el mérito del milagro, en lugar de atribuirlo a Dios, y lo hizo públicamente. Dios no podía dejar esto impune y esperar que los israelitas comprendieran su santidad. La roca que proporcionaba agua se convirtió en un símbolo de Cristo. En 1 Corintios 10:4 se menciona que la roca fue golpeada, como se relata en Éxodo 17:6, de manera similar a como Cristo fue crucificado una vez, Hebreos 7:27. El discurso de Moisés a la roca en Números 20 podría interpretarse como una representación de la oración: Jesús fue golpeado una vez y continúa ofreciendo agua viva a aquellos que le oran con fe. Cuando Moisés golpeó la roca con ira, destruyó la tipología bíblica y, de hecho, crucificó a Cristo nuevamente. El castigo de Moisés por su desobediencia, orgullo y distorsión del sacrificio de Cristo fue severo, se le impidió entrar en la tierra prometida, Números 20:12. Sin embargo, no vemos a Moisés quejarse de su castigo. En cambio, continúa liderando fielmente al pueblo y honrando a Dios en su santidad. Dios, por su parte, también es compasivo, invitó a Moisés al monte Nebo, donde le mostró a su amado profeta la tierra prometida antes de su muerte. Deuteronomio 34, 4-5 registra: entonces el Señor le dijo: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando dije: a tu descendencia la daré. Te dejo verla con tus ojos, pero no entrarás en ella. Y Moisés, siervo del Señor, murió allí en Moab, como el Señor había dicho. El fracaso de Moisés en tocar la roca no negó ni rompió su relación con Dios. Dios continuó usando al profeta, llamándolo entrañablemente. Por otro lado, la muerte de Moisés es uno de los mayores misterios de la Biblia. Sabemos que murió a la edad de 120 años, pero sus ojos no estaban débiles ni sus fuerzas habían desaparecido, a pesar de su avanzada edad. Moisés aún conservaba toda su vitalidad cuando fue llamado a su descanso final. Ascendió al monte Nebo desde las llanuras de Moab hasta la cima del Pisga. El monte Pisga,
con una elevación de casi 4.500 pies, representa un desafío significativo, equivalente a casi una milla de altura. No muchos hombres de 120 años podrían enfrentar semejante hazaña y sobrevivir para contarlo. Sin embargo, Moisés lo logró, desafiando los límites y superando cualquier obstáculo. No había sendero lo suficientemente amplio para él, pero eso no importaba. Consciente de que se acercaba el momento de su último aliento, Moisés avanzó con determinación hacia su destino final. En el momento en que Moisés se deleitaba con su última visión de la tierra prometida, un lugar que nunca pisaría, sintió que finalmente estaba cerca de su anhelado destino. Pero Dios tenía otros planes, era hora de que Moisés regresara a casa. Con serenidad, Moisés entregó su espíritu, conforme a la voluntad del Señor. Su partida fue pacífica, un momento de transición marcado por la aceptación y la paz interior. El relato de su fallecimiento se encuentra en los últimos 6 versículos del libro de Deuteronomio, revelando la conclusión de una vida extraordinaria. Después de la muerte viene el entierro, y así fue en el caso de Moisés. Sin embargo, el versículo 6 contiene una declaración peculiar que resalta la singularidad de Moisés entre todos los personajes bíblicos. En Deuteronomio 34, 6, se menciona que Moisés fue sepultado en el valle de la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está su sepultura. Esta ausencia de información sobre su tumba ha dado lugar a muchas especulaciones y misterios en torno a su paradero final. Moisés es una figura única en la Biblia, ya que es la única persona a quien Dios liberó personalmente. ¿Por qué el Señor eligió ocultar la ubicación de su tumba? Algunos podrían interpretarlo como un acto divino para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de culto, preservando así su legado de una adoración indebida. Sea cual sea la razón, el hecho de que su cuerpo nunca fuera encontrado ha añadido un aura de misterio a su figura, dejando a generaciones posteriores con preguntas sin respuestas sobre su destino final. ¿Te ha intrigado la vida y el legado de Moisés? ¿Quieres seguir explorando más historias fascinantes como esta y descubrir los misterios de la Biblia? Entonces no pierdas tiempo. Suscríbete ahora a mi canal para recibir más contenido envolvente como este. Además, comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan maravillarse con estas narrativas inspiradoras. Agradezco enormemente que hayas dedicado tu tiempo a ver este video. Tu participación es fundamental para el crecimiento de este canal y para difundir estas historias increíbles. Juntos, podemos seguir explorando las profundidades de la sabiduría y la espiritualidad. Gracias y nos vemos en el próximo video.